Sermón del Monte, que llevamos bastante rato ya, ¿cierto, en esto? Que ha sido de alta edificación, hermano, a lo que se refiere, ¿cierto? Cuando Jesús le habla a sus apóstoles y aprovecha así mismo, ¿cierto?, de hablarle también a toda la gente. Estuvimos viendo la confianza que debemos tener en el Señor y hoy día veremos el tema de Mateo 6, del verso 19 al 24, donde habla acerca de las riquezas. ¿Ya? Estos versículos vienen antes de los que ya vimos nosotros. Y el tema es Jesús, tesoro en el cielo y la lámpara del cuerpo, primera parte. Dice en Mateo 6, del 19 al 24, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceros tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti, otra vez, así que si la luz que en ti hay es tiniebla, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Después dice, ninguno puede servir a dos señores. Recuerda que está hablando de la riqueza. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Y concluye Jesús con estas palabras increíbles donde dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces la pregunta que surge acá, hermano, en el verso 21, dice, ¿en dónde está tu corazón? ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde lo tenemos? Perdón, hermano. No está hablando, ¿cierto?, del corazón físico, de buscarlo en nuestro cuerpo, ni nada por el estilo. O dónde está su corazón, ¿cierto?, en el tema del amor. En ningún sentido habla de eso, hermano. Sino que hablamos en términos de inversión de su vida, motivos, actitudes y patrones de pensamiento. De eso es lo que estamos hablando acá. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está invertido su corazón? ¿Dónde usted tiene invertida su vida? ¿Dónde? ¿En lo espiritual, como leímos recién? ¿Está haciendo tesoros en el cielo o está haciendo tesoros acá en la tierra? ¿En dónde está la concentración y preocupación de su vida? ¿Dónde? ¿Dónde su día a día? ¿En qué está puesto? ¿Seremos Martas, afanados, turbados, todo el día preocupados? Recuerden que ya lo vimos, ¿cierto? Durante 2 meses, 6 domingos estuvimos hablando acerca de eso, de la confianza que debemos tener nosotros en el Señor con respecto al dinero. Los pajaritos, ¿cierto? Trabajan, se esfuerzan y ganan el sustento. ¿Por qué? Porque el Señor los sustenta a ellos por medio del esfuerzo, por medio del trabajo. De eso estuvimos hablando. Entonces, en base a lo que hemos visto, hermano, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está la concentración? ¿Dónde está la preocupación de tu vida, de mi vida? ¿En qué pensamos la mayor parte del tiempo? ¿En qué piensa usted la mayor parte del tiempo? ¿En qué objeto usted gasta la mayor parte de su energía? ¿Dónde está concentrada la mayor parte de su energía en su vida? ¿Dónde? ¿En los cielos o en la tierra? Pero si nos ponemos a pensar esto, hermano, por mucho tiempo, y si somos como la mayoría de la gente, la respuesta es en alguna cosa, ¿cierto? En algo estamos pensando siempre, todo el día a día, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos pensando en algo. Y por lo general pensamos en cosas. Pensamos en cosas. En una casa, en un auto, en un closet nuevo, la cuenta del banco, ¿cómo estará? ¿Cuántos ahorros tenemos? ¿Cómo va la economía? Muebles, cosas, el auto.
Y realmente, hermano, somos criaturas comprometidos, que estamos comprometidos con las cosas. Porque la mayor parte del tiempo lo dedicamos a eso, a las cosas. Y esa es parte de la maldición de la sociedad hoy día en que vivimos. ¿Quién tiene mejores cosas? ¿Quién tiene más cosas? ¿Quién tiene más aquí? ¿Quién tiene más allá? ¿Quién es más exitoso? ¿Quién? Y es una carrera, ¿cierto? Es una carrera por las cosas y por quién eres. Y estamos envueltos nosotros en el día de hoy en esto, hermano. En una sociedad consumidora pendiente de todas las cosas. Por eso el Señor nos dice, ¿dónde está tu corazón? Día a día, ¿en qué están pensando? Yo siempre, hermano, les recargo que no es malo tener cosas, cosas, ¿cierto? Lo malo es tenerle amor a las cosas, tenerle amor al dinero, tenerle amor a todo eso que un día va a perecer. Eso es lo malo. No es lo malo el dinero, ¿cierto? Sino el amor al dinero, porque el dinero sirve para mucho. El señor y la señora Cosa, una pareja muy exitosa a los ojos de la gente, de la sociedad, que tiende a medir, ¿cierto?, el éxito al señor y a la señora Cosa con el cosómetro. Le miden el éxito con el cosómetro al señor y a la señora Cosa. Entonces, cuando el cosómetro es aplicado a la vida del señor y la señora Cosa, el resultado es asombroso. Ahí está él sentado en una cosa lujosa y muy cara, casi escondido por un gran número de cosas. Cosas en que sentarse, cosas en que cocinar, cosas en que comer, todo brillando y nuevo. También tiene cosas con que limpiar, cosas con que lavar, cosas para entretenerse y cosas también que le dan cierto placer. Y cosas que ver con cosas. Cosas para jugar, cosas para el largo verano, cosas para el invierno también, cosas para las cosas grandes en las que vive, ¿cierto? Porque si vive en una cosa muy grande, tiene que meterle cosas adentro, a las cosas, cosas, cosas. Cosas para el jardín también, para la sala, cosas para la cocina, cosas para la recámara, cosas para las cuatro ruedas, ¿cierto? Que nos gustan al hombre, y para las dos ruedas también. Y cosas en que colocar encima de esas cuatro ruedas. Y cosas también que jalar con esas cuatro ruedas. Un carrito puede ser, un carrito de arrastre, una casa rodante. Y también cosas para añadir al interior de esas cosas de cuatro ruedas. Cosas y más cosas. Y ahí está siento en medio el señor y la señora Cosa, sonriendo, contentos con todas sus cosas. Felices, ¿cierto? El señor y la señora Cosa son felices con todas sus cosas. Y pensando en más cosas para añadir a sus cosas. Muy seguros, muy tranquilos en su castillo de cosas. Y ese es el estilo de vida, hermano, de las personas del mundo. Cosas y más cosas para añadir a cosas. Y muchas veces las cosas estorban para poder oír la voz de Dios, porque estamos afanados, estamos turbados. Durante 6 semanas, hermano, estuvimos viendo, ¿cierto?, de que usted debe estar tranquilo, relajado, esforzándose, trabajando, y Dios lo va a proveer. Pero la gente del mundo está preocupada, ¿cierto?, de proveerse ellos mismos, y por lo mejor, cosas. Y muchas veces estas cosas estorban para oír la voz de Dios, pero Jesús nos quiere enseñar un patrón distinto, hermano, algo diferente. Entonces es importante, hermano, saber que las cosas no pueden durar. Un día se van a acabar, ¿cierto? Un día se van a acabar las cosas, se van a echar a perder, se van estropeando, las vamos sacando, las vamos dejando afuera o las vendemos para renovarlas. Y así vamos, ¿cierto?, con las cosas y renovando muchas veces o deshaciéndonos de cosas que no ocupamos, no utilizamos. Entonces todas esas cosas, hermano, después van a quedar en un montón de escombros, fierro, cachureo, cartón, lo que sea. Ahí se va a acabar todo. ¿Y qué hay acerca de todas las cosas en su casa? Todas las noches, ¿cierto? Hora de irse a la cama, hora de irse a dormir. El pastor acá decía sacar al gato, yo no lo saco, yo lo voy a acostar al gato, lo acostamos en la pieza. Aunque no lo crea, hermano, tiene su pieza el gato. Ahí duerme el gato.
Nos preocupamos, ¿cierto?, de cerrar bien la puerta, poner candado por todos lados. ¿Y para qué hacemos eso? Para que no nos roben las cosas. Para que no vengan los amigos del ajeno y nos roben las cosas. Y está bien, hermano, si a todos nos cuesta trabajo, ¿cierto? Sacrificio tener nuestras cosas. Pero hablamos aquí, la base es la confianza en el Señor y el amor al Señor y a lo que nosotros podamos hacer con lo que el Señor nos bendice, ¿ya? Porque bien dijo acá, no hagan tesoros en la tierra, sino que en el cielo. Ahí hay que hacer tesoros. Como podemos ver entonces, a pesar de la torpeza de eso, y se oye realmente torpe, hermano, estar preocupado por las cosas, básicamente estamos comprometidos con adquirir cosas, tristemente. Y los líderes religiosos del día de Jesús tenían el mismo problema. Los fariseos, los saduceos y todos los eos estaban totalmente consumidos en este mundo de adquirir cosas. Y después vamos a estar viendo por qué ellos eh, tenían esa idea de que el que estaba bendecido es porque era espiritual. Ya lo vamos a estar viendo porque no es así, hermano. Entonces estaban totalmente consumidos estos hombres en obtener cosas, dinero, fama, popularidad. Y entre el resto de los otros problemas de los fariseos, este también debía ser incluido. Estaban orientados a las cosas, eran avaros, eran codiciosos, manipulaban a las personas y se movían con miras simplemente para poder adquirir cosas, para tener cosas materiales. Eso es lo que hacían los fariseos, los hombres, los religiosos de aquel entonces. Entonces, llegando a estos versículos, hermanos, Jesús dirige alguna afirmación acerca de las cosas a los fariseos que estaban abusando de ese asunto de las posesiones. Y el objetivo de todo el Sermón del Monte, partiendo del verso de Mateo 5, 6 y 7, ¿cierto?, que abarca los 3 capítulos, y es básicamente hacer a un lado el estándar bajo, no adecuado, insuficiente de los fariseos. Esa era la idea de esto, hermano. ¿Por qué? Porque ellos tenían un estándar muy básico, ¿cierto? Que estaba enfocado todo aquí en la vida terrenal, o sea, en tener cosas, en tener fama, en ser popular. Y ese era un estándar bajo, el cual ellos tenían, insuficiente. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Reafirma el estándar divino de Dios para la vida y para su reino. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Reafirma el estándar divino de Dios para la vida en su reino. Ellos habían inventado todo un sistema religioso que era un subestándar, el sistema religioso que ellos tenían, hecho por los hombres. Y como dijimos recién, no era adecuado, no era suficiente y era ineficaz. Todo lo que ellos enseñaban, todo lo que ellos predicaban era algo ineficaz, hermano. Hasta que llegó el Señor Jesús y los sentó ahí y les dijo: ustedes los discípulos, vengan, siéntense ahí. Y ahí estaba todo el mundo y le empezó a decir: miren, bienaventurado, y ahí comienza. ¿Recuerdan que así comenzamos a ver las bienaventuranzas? Y empieza a decirle bienaventurado y ahí les empieza a dar el estándar que ellos debían tener. El estándar de oración, el estándar del ayuno, el estándar de la confianza en el Señor, el estándar en que Él va a proveer, el estándar en que no hacer riquezas en el cielo como lo que estamos viendo ahora, sino que lo contrario, en la tierra, perdón, sino que en el cielo, hacer los tesoros. Y la clave de este sermón entero está en Mateo 5:20, donde el Señor dice: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es la clave, hermano. En base a todo lo que está hablando Jesús, dice: si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarías en el reino de los cielos. ¿Cuál era la justicia, el estándar de ellos? Bajito, bajo. Y no tenían un estándar, espiritualmente hablando, alto. En otras palabras, para estar en mi reino debe vivir al nivel de este estándar. Y Él lo afirma, el estándar acá, el estándar divino, el estándar de Dios. Y lo hace en contraste a los fariseos. Por ejemplo, en el principio, en el capítulo 5, Él dijo: para estar en mi reino tienes que tener el concepto correcto de ti mismo. Ahora los fariseos son soberbios, egocéntricos, autosuficientes, pero tú debes estar quebrantado en tu espíritu, llorando por el pecado, siendo manso, teniendo hambre y sed de justicia, y también debes tener una relación correcta con el mundo. Ese era el contraste que le hacía el Señor en todo el viaje, ¿cierto?, que Él les dio por
las bienaventuranzas. Ahora los fariseos son parte de la corrupción. Ellos formaban parte de esta corrupción, parte de las tinieblas. Pero nosotros, ¿qué debemos ser? Debemos ser la sal. ¿Por qué? Porque la sal, como bien sabemos, es un condimento que retrasa la corrupción. Antiguamente se hacía mucho, bueno, hoy día también se hace en el charqui. Eso es carne con sal, que si no lo hubieran tratado con sal, la carne que pasa se pudre. Entonces, a eso se refiere cuando nosotros debemos ser la sal, debemos retrasar la corrupción. En primer lugar, en nuestra vida, ya, en nuestra vida, nuestro interior, nuestro espíritu. Y después, pues, siendo esa sal, ¿cierto? También debemos retrasar la corrupción en nuestra familia, en nuestro hogar. La luz también somos nosotros que disipa las tinieblas. No solo debes tenerla, no debes tener el concepto correcto de ti mismo y el concepto correcto del mundo, pero también debes tener el concepto correcto de la palabra de Dios. Y los fariseos no lo tenían porque ellos habían desarrollado su propio sistema. Pero tú debes saber que la palabra de Dios es la que debe estar comprometido en ella. ¿Por qué? Porque ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo sea cumplido. Después debemos tener la perspectiva correcta en asuntos morales. El capítulo 5, el verso 11, el 21 al 48, perdón, dice: los fariseos solo están preocupados con asuntos externos. Recuerdan que ellos eran muy externos, muy carnales los fariseos. Solo estaban preocupados en que no maten o que no comen, que no adulteren, que eran cosas externas. Pero yo les estoy diciendo que los asuntos morales no son solo lo que hacen o no hacen. Eso les está diciendo el Señor. No se trata de hacer o no hacer, sino que son lo que piensan y no piensan. Y ahí ya se fue, ¿cierto? Ahí eleva de inmediato el estándar, hermano. Porque los fariseos decían: no cometerás adulterio, pero hablando, ¿cierto?, de forma carnal, física. Y Jesús eleva el estándar y dice: no, ahora el que piensa, el que codicia a una mujer por la mente ya cometió adulterio. Entonces eso lo llevaba, hermano, por eso lo querían matar, porque les molestaba todo eso. Entonces el estándar, hermano, era muy elevado para ellos que eran carnales, muy elevado. Entonces debes tener la perspectiva correcta en asuntos morales. Después, en el capítulo 6, él dice: debes tener la perspectiva correcta en asuntos religiosos. ¿Recuerdan que vimos eso? Los fariseos ayunan, oran, dan, pero todo era hipócrita. ¿Por qué lo hacían? Para ser vistos. Daban para ser vistos. Ayunaban, se ponían todos feos ahí, con ceniza, todos chascones, no se bañaban. ¿Para qué? Para que dijeran: pobrecito, está ayunando. El rabí, el maestro, el gurú, eso les encantaba a ellos. Pero todo lo que hacían era hipócrita, hermano, y no llegaba a los ojos del Señor. Llegaba con un olor asqueroso ante la presencia del Señor, porque era algo carnal, de la carne. Entonces todo esto que hacían ellos era hipócrita. Y vimos nosotros cuál era la forma correcta de orar. Vimos también cuál era la forma correcta de ayunar. Y también vimos cuál es la forma correcta de dar, de entregar lo que el Señor, por lo que el Señor te bendice. Y ahí el Señor subió el estándar de todo esto. En otras palabras, el sermón entero es presentado en contraste al sistema de religión de aquellos días. Era un contraste de lo que era la religión de los fariseos por lo nuevo espiritual que Jesús estaba mostrándoles a ellos. Y Jesús básicamente estaba diciéndoles que el estándar de Dios excede el estándar de ellos, lo excedía. Y su estándar, el de Dios, el que es requisito para entrar en su reino. Ese es el estándar que debemos tener nosotros, hermanos. Un estándar divino. Si vas a ayudar, que nadie sepa. Si vas a bendecir, que nadie sepa. Si vas a ayunar, que nadie sepa que estás ayunando. Si vas a orar, entra en los secretos y ora en los secretos con el Padre. El Padre que ve los secretos te recompensará. ¿Dónde? En público. Confianza en el Señor. De eso está hablando. Ahora en el capítulo 6, verso 19 en adelante, él dice también: debes tener la perspectiva correcta hacia las riquezas, hacia el lujo. En el verso 19 al 24. Después en el 25 al 34, ahí esos ya los vimos, ¿recuerdan? Estos son los versículos que estuvimos viendo.
que habla de tener la perspectiva correcta de las necesidades. Yo creo que les quedó claro, ¿cierto? ¿Cuál es la perspectiva correcta que quiere el Señor que nosotros debemos tener cuando tenemos necesidad? ¿Verdad? Y confiar en Él y no tratar de meter la mano nosotros para ayudarle a Dios. A veces Él está trabajando en nosotros, a veces Él quiere hacer cosas en nuestra vida, hablando de cosas, quiere hacer cosas en nuestra vida que muchas veces no entendemos, hermano, pero después vemos la recompensa o vemos la salida, porque Él nos mete en prueba, ¿cierto? Pero nos da juntamente la salida. No te va a dejar que te ahogues ahí en la prueba. Entonces lo que estamos viendo ahora sobre la riqueza, sobre el lujo y lo que vimos fue sobre la perspectiva correcta de las necesidades que tenemos. Entonces le está hablando de cosas aquí en primer lugar de lujos y después habla de las necesidades. Primero es la riqueza que tenemos y después es simplemente la necesidad, comer, dormir, tener un lugar donde quedarse, algo de ropa que usar. Y en ambos casos los fariseos no habían entendido y tenían la perspectiva equivocada de la riqueza. Tenían una perspectiva equivocada de las cosas necesarias. Entonces, hermano, en todo elemento del mensaje de Cristo, Él se presenta a sí mismo y su palabra en contraste a los fariseos. Ya eso es importante que podamos entender lo que Él se presenta en un contraste, porque viene a contrastar la religión de ellos con el cristianismo que Él después, cierto, una vez que Él muriera, iba a quedar fundado su iglesia. Su perspectiva de la riqueza y el lujo debe exceder la de los escribas y fariseos. Y si quieres ser parte de mi reino, verso 19, está diciendo exactamente lo que dice que no debe hacer, haciéndose tesoros en la tierra. ¿Lo escuchó? Si usted quiere ser parte del reino de los cielos y está haciendo tesoros en la tierra, está desviado, se equivocó, se está equivocando, está mirando hacia otro lado. No es la perspectiva correcta, no es la perspectiva que Dios quiere. ¿Por qué? Porque está haciendo tesoro en la tierra para sí mismo. Está consumido en la avaricia, son codiciosos y así no debemos ser nosotros, hermano. No debemos ser ávaros, no debemos ser codiciosos. Si podemos bendecir, bendiga. Si puede ayudar, ayuda al hermano. Es que no se lo merece, da lo mismo. El Señor manda a bendecir. ¿Se lo merece o no se lo merece? Ese no es problema nuestro, no es problema suyo. Si Dios le pone en su corazón ayudar a su hermano a bendecirlo, bendígalo. Merezca o no lo merezca, porque si hablamos de salvación, usted merecía ser salvo, ¿cierto? Sí, pues, obvio, si era muy bueno yo, siempre muy bueno, yo siempre tenía eso de que yo algún día voy a estar en la iglesia, entonces yo sé que el Señor, sí, sí, merezco estar acá. Eso es soberbia, hermano. ¿Por qué? Porque nadie merece estar aquí, nadie. Por gracia fuisteis salvos, dice la Escritura, por gracia somos salvos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él nos entrega todas estas cosas como vivo hermano, nos entregó una salvación hermosa, nos va a sustentar en nuestra vida terrenal y todos esos regalos que Él nos va a entregar a nosotros. Todo lo que podamos nosotros bendecir a los demás debemos hacerlo. Porque nosotros no merecíamos nada, yo no merecía nada. Y el Señor me tiene aquí, me salvó y me rescató al igual que usted. ¿Por qué nosotros entonces vamos a condicionar algo que Dios en su palabra está diciendo que debemos bendecir? Porque los tesoros se hacen en el cielo, hermano, no en la tierra. Entonces los versículos 19 al 24 tratan cómo vemos nuestros lujos, nuestras riquezas, más que nuestras necesidades. Y vivimos en una sociedad nosotros donde tenemos que tratar con todo eso, porque todos nosotros somos ricos, hermano. ¿Escuchó? Todos nosotros somos ricos en comparación a otras partes del mundo donde no tienen ni siquiera que comer, que llevarse a la boca, ni siquiera un pan. Que también lo vimos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Por temas religiosos, gente se muere de hambre. Pero nosotros estamos bendecidos, hermano, bendecidos gracias a nuestro Dios quien nos sustenta. Entonces nuestro texto está hablando de cómo manejamos nuestros lujos, nuestras posesiones, ¿ya? Hablamos de lujos, ¿cierto? No tenemos grandes lujos, pero son posesiones, son cosas que el Señor nos ha bendecido, hermano. Yo miro hacia atrás mi vida y yo digo, gracias Señor porque estoy bendecido. Y a veces somos tan mal agradecidos, hermano, tan pero tan mal agradecidos que no
no recordamos, ¿cierto? Nuestro pasado. Mi señora a veces me molesta, me dice, ¿qué se andáis con ojota? ¿Por qué? Porque a veces uno se le olvida de dónde el Señor lo ha sacado, hermano, y como, independiente de lo que tengas, hermano, aquí estamos todos bien. Todos tenemos alimento, todos tenemos abrigo, todos tenemos casa. Vamos a llegar a nuestra más rato a almorzar, tenemos alimento, tenemos, si hace frío, tenemos una cama donde abrigarnos, tenemos la pierna pelada ahí al lado para que nos acompañe, ¿cierto? Podemos dormir calentito en la noche, tenemos un hogar, en la mañana siguiente despertamos, tenemos un café, tenemos un pan, lo que sea, hermano. Entonces, ¿qué nos falta? ¿De qué nos quejamos, hermano? Y ahí cuando somos mal agradecidos, hermano, muy mal agradecidos, porque el Señor nos tiene bendecidos, nos tiene con nuestra mesa bendecida, con nuestro trabajo bendecido, y hay que darle gracias al Señor en todo. Otra vez. Entonces nuestro texto está hablando de cómo manejamos nuestros lujos, nuestras posesiones. Más allá de comer, de beber, de dormir, de la ropa, los lujos de la vida. Y estamos en su reino, tenemos que enfrentar lo que dice aquí con respecto a esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a llevar a examinar nuestro corazón, hermano. A examinar el corazón y a convencernos de pecado. Y retrocediendo un poco en los primeros 18 versículos que los hemos visto, el capítulo 6, Jesús y la oración, el ayuno, la limosna, retrocediendo a ese punto, acá mostraron la hipocresía de la religión de los fariseos. En donde usted tiene religión hipócrita, usted tendrá avaricia. Donde hay una religión hipócrita, habrá avaricia, hermano. Y eso se ve en la iglesia al día de hoy, pero ni le cuento. Sigue después de 18 versículos de la religión hipócrita, de los fariseos, que el Señor habla de su perspectiva de la riqueza y del dinero. Porque inevitablemente es donde tiene religión falsa, usted va a tener codicia, usted va a tener hombres malvados, usted donde hay una religión falsa, usted va a tener hombres que andan buscando solamente el dinero. Como se dice vulgarmente, trasquilar las ovejas, o coloquialmente, andan buscando solamente para trasquilar a las ovejas. Y uno ve videos de repente en la internet, hermano, y ve y dice, pero ¿cómo es posible que la gente caiga en eso? Un pastor se para ahí y dice, aquí no hay dinero, si no hay dinero yo no predico. Nadie ha puesto dinero. Y ahí viene la ovejita a poner dinero para que el pastor les hable. Y uno piensa y dice, hermano, pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo hay gente, cómo calificarlo? Que siguen a estas personas, hermano. Y ahí uno recuerda, ¿cierto?, a Timoteo, donde habla sobre estas cosas, que en los postreros tiempos muchos se amontonarán para oír falsos profetas, hermano. Entonces, si nos ponemos a hilar fino, es el mismo Dios, ¿cierto?, que pone a estas personas ahí, porque son, como vimos nosotros en las doctrinas de la gracia, Dios tiene predestinado a sus salvos. Y los otros, ¿cierto?, son instrumentos que Él puede utilizar para cumplir sus planes para que se cumpla la escritura. Entonces, la religión falsa, hermano, siempre va a haber una persona o un hombre que va a querer enriquecerse por medio de la religión. Y donde hay un falso maestro, usted tras bambalina va a descubrir que es un falso maestro, inevitablemente va a descubrir que él está metido por el dinero en la iglesia. Y sí, hay mucho, hermano. Yo no quisiera estar en los zapatos de aquellos hombres que hacen de la palabra de Dios, hermano, hacen un negocio. Y esa es la razón por la que la Escritura nos dice que no debemos ser aquellos que ejercen nuestro ministerio por ganancia deshonesta. Y muchos lo hacen. Y la Biblia caracteriza la religión hipócrita normalmente de dos maneras, codicia y dinero. Esa es una religión hipócrita, donde hay codicia y donde hay dinero. Y es algo, hermano, que raya en la inmoralidad, en la lujuria por el dinero. Yo ves que escucho de esto, me acuerdo siempre de ese hombre que es de la iglesia de Santiago que salía, hermano, que tenía una colección de Mercedes, de autos de lujo, que tenía una cuenta jugosísima en el banco. Y el hermano promedio, ¿cierto? Ganaba el sueldo mínimo. Pero ahí los mantienen, ¿cierto? Ahí los mantienen ellos, a sus ovejas. ¿Por qué? Porque esa es la plata, el dinero.
que ellos van a recibir. Entonces, habiendo tanto dinero, hermano, en una iglesia, ¿por qué tiene que haber un hermano pobre en una iglesia? ¿Por qué? Yo nunca he entendido eso. Y los hay en iglesias grandes, muy grandes, hermanos, que hay hermanos que no tienen a veces ni para comer. Pero están tan trabajados psicológicamente, hermano, que ellos de donde no tienen sacan para llevarle acierto al pastor. Porque muchas veces hasta los maldicen por el diezmo. Si usted no diezma, ¿cierto? Le citan Malaquías. Maldito eres. Ay, la gente de buen corazón, hermano. Porque gente buena, gente de fe, gente honesta. Piensan ellos, ¿cierto?, que el Señor los va a maldecir. Y así los manipulan. Pero de cierto, dice la Escritura, ya tienen su recompensa. Disfruten el dinero, disfrútenlo. El día de mañana, cuando ellos piensen que van a despertar en la presencia del Señor, hermano, se van a llevar una desagradable sorpresa. Por todo lo que están haciendo con esa gente, porque la están engañando. En una religión hipócrita que solamente busca dinero, que solamente está formada por hombres codiciosos. Y lo más y terrible aún también, ¿cierto?, que en el pastorado son pura familia. Ahí no entra ninguno de afuera. Aseguran, es como la política, hermano, como la política, se aseguran a los familiares, ¿cierto? Y a los amigos. Acá no, acá es pura familia. Y se muere el pastor y tiene que quedar el hijo del pastor, tiene que quedar él. Aunque no tenga idea de palabra, de escritura, de predicar, no importa. Él sigue, el hijo del pastor. Pobres hombres, hermano, pobres hombres. Entonces esas son dos cosas que siguen el curso de la religión falsa y de los líderes religiosos falsos. Y esto lo encontramos inclusive en el Antiguo Testamento, que esto es verdad. En donde usted tiene hipocresía, usted también tiene codicia por el dinero. Primera Samuel capítulo 2, llega Elí, el sumo sacerdote, no sé si recuerdan, si han leído esa parte de la escritura, y él se sienta, ¿cierto?, en la parte de arriba del montón ahí del asunto religioso en Israel, era uno de los líderes, un líder religioso clave, el sumo sacerdote delante del Señor, y él tuvo dos hijos, Ofni y Fines. Y esos dos hijos que él tuvo fueron hombres que tenían gran responsabilidad en el templo. Eran hijos de Elí, ¿ve? Que no está muy alejado de lo que hablamos el día de hoy. Hombres de gran responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo también. Pero tenían una característica estos hombres, y eran unos falsantes. Eran unos farsantes, hipócritas en absoluto. Y eran inmorales, llenos de lujuria, malos, hombres viles que el Señor finalmente mató. Fueron consumidos. ¿Por qué? Porque ellos, debido a que eran farsantes espirituales, hermanos, se caracterizaban por la avaricia. Eso los caracterizaba a ellos. Y se ilustra en 1 Samuel capítulo 2, en Levítico 7 también, cuando habla de las ofrendas que eran traídas al Señor. Recuerden que la ofrenda siempre era lo mejor para el Señor, lo mejor. Y el sumo sacerdote debía tomar ciertas partes del animal solamente, porque el resto era todo para ofrenda en el altar. Entonces era traída la ofrenda al Señor, una parte va al sacerdote, el pecho y el muslo derecho va al sacerdote. Esas eran las partes que le correspondían a él. El Levítico 7, del 30 al 35, habla de esto. Pero Ofni y Fini, los hijos, ¿cierto?, de Elí, dijeron, cuando las ofrendas vengan, vamos a examinar las ofrendas. O sea, van a meterle mano, ahí como le meten mano los políticos ahí al dinero de los impuestos. Y ellos, porque esto, hablando, ¿cierto?, eran impuestos, estas ofrendas. Vamos a examinar las ofrendas y vamos a tomar todo lo que queramos y vamos a dejar lo que quede para el Señor. O sea, se pasaron de listo estos cabros. Llegaba ahí, ¿cierto?, el becerro y estaba gordito, ya. Esto lo más bueno, el lomo liso, el lomo vetado, ¿qué más? Entraña. ¿Qué otro corte es caro? Ah, la costilla derecha, el filete, ese venga para acá. El guayalomo, la sobrecostilla, todo ese para el Señor. Eso hacían estos hombres, hermano. Teniéndolo todo, porque lo tenían todo. Recuerden que los levitas no tenían heredad, por lo único que no recibieron tierra cuando se repartió la tierra a los israelitas. Porque el Señor les dijo, yo seré tu heredad. Ustedes no van a tener tierra.
pero yo seré su heredad y el pueblo completo los iba a mantener a ellos por medio de las ofrendas. Porque todos tenían que ofrendar y ellos se hicieron cargo del el sacerdocio levítico, hicieron cargo del sacerdocio y todas las ofrendas que llegaban, ¿cierto?, eran para hacer sacrificio al Señor. Y Él les dijo, y parte de esa ofrenda va a ser para ustedes, para su mantenimiento, para que nada les falte. Ustedes van a tomar de todo eso. Por eso que a veces es mal dicho el término cuando se habla del diezmo, que a muchos afuera, ¿cierto?, les parece una aberración que diezmen en la iglesia, pero aquí no adoptamos tanto ese término, hermano, porque si bien la gente ofrenda y da sus diezmos de repente ahí, todo eso en el fondo es usado para las mismas personas, es un bien común, ¿ya? Y si yo tuviera la necesidad de sacar de ese dinero, yo podría hacerlo. Podría hacerlo. ¿Por qué? Porque según la escritura yo puedo tomar de ese dinero, pero no lo puedo hacer mío todo. No es que usted ofrende y los diezmos y vengan para acá, a la cuenta del pastor. No, sino que si tengo una necesidad, yo lo puedo hacer, puedo tomar de ese dinero. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Pero estos hombres no, hermano, estos hombres llegaban, ¿cierto? Lo mejor para mí, igual que el día de hoy los pastores, hermano, grande iglesia, todo el dinero para acá y se va a la cuenta del pastor, no a la cuenta de la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí puede disponer libremente del dinero, de todo lo que él quiera comprar, adquirir, él puede gastar ese dinero y eso está mal, porque le están robando al Señor, hermano. Y en segundo lugar le están robando a la gente que confía en ellos. Entonces estos hombres eran así, hermano, pero estaban robándole al Señor directamente. Llegar a escalofrío, hermano, que la mente de ellos y fueron consumidos, el Señor los mató. Fueron consumidos por fuego, por lo que estaban haciendo. Era tanto la perversión, hermano, que tenían, inclusive tenían relaciones en el templo con mujeres. Entonces a ese extremo llegaron ellos. Entonces estaban metidos en esto estos hombres, para sacar lo más que pudieran. Y eso es exactamente lo que hicieron. Cuando la gente traía su ofrenda, las dejaba para el Señor, demandaban la ofrenda que primero viniera de ellos. Escogía todo lo que querían para su propia satisfacción y lo que quedaba iba al Señor. Ávaros, hombres codiciosos. Primera Samuel 2:17 dice, el pecado de los jóvenes era muy grande delante de Jehová, porque aborrecieron la ofrenda de Jehová. Entonces estaban alterando cosas que pertenecían a Dios. Le estaban metiendo la mano ahí al bolsillo del Señor, hermano. Y los fariseos estaban haciendo lo mismo, usando una posición religiosa para llenar sus bolsillos. Estaban ocupando una posición ellos que tenían para poder llenar sus bolsillos, sus cuentas. Entonces el sistema era un sistema que llenaba su avaricia. Estaban usando su posición religiosa para enriquecerse. Ellos. Es como la religión esta de la prosperidad, ¿cierto? El único que prospera es el que está arriba gritando y cacareando ahí. Es el único que prospera. La gente no prospera en absoluto. Al contrario, se vuelven más pobres porque tienen que vender cosas para llevarle, ¿cierto?, a la prosperidad. Y son hombres y mujeres descarados, hermano. Son muy descarados. Entonces los fariseos estaban haciendo lo mismo, usando la posición religiosa para llenar sus bolsillos. Y no hay nada más, hermano, nada más que apeste, no hay nada más que apeste al rostro del Señor, hermano, que esto, que se empiece a jugar con la gente por dinero. Es algo que el Señor aborrece, es algo que le da asco a Él. Ahora los fariseos estaban viviendo así. Para ellos ser rico era ser santo. Ser rico era decir, oye, mira cuánto tengo, Dios me está bendiciendo. Soy rico porque Dios está diciendo que eres tan justo que te voy a dar mucho. Eso decían ellos, los fariseos, que eran ricos porque Dios los bendecía. Y andaban todo el día pegando en la pera. Ni siquiera en eso gastaban, porque iban de casa en casa, ¿cierto? Hacían oratorias, se metían a la casa de las viudas, le comían su comida, se metían a la casa de otras personas y iban y predicaban, y eran hombres, se creían espirituales, ¿cierto? Y la gente pensaba que así era.
y eran solamente unos religiosos que andaban abusando de las personas. Entonces, en base a esto, cuando estos hombres hablan diciendo que están bendecidos y que son ricos porque Dios los encuentra tan justos, tan santos, hermano, que los bendice. Y esa es la razón por la que cuando el Señor dijo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y eso era algo absolutamente conmovedor para ellos, hermano. ¿Por qué? Porque ellos eran ricos, ellos tenían dinero, tenían posesiones y pensaban que las riquezas era el sello de aprobación divina en su vida. Y lo tenían porque, ¿cierto?, el Señor se lo había entregado. Y cuando el Señor les dice que es más difícil, o sea, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ellos tuvieron que haber quedado de una pieza. A que los ricos, ¿cierto?, a que un rico entre al reino de los cielos. Pero si nosotros somos ricos, decían ahí, ¿cómo? No entiendo. Por eso que el estándar, hermano, del Señor Jesús confrontaba a estos hombres. Los confrontaba porque ellos pensaban que lo estaban haciendo bien. Pensaban que todo lo que estaban haciendo estaba en lo correcto, pero estaban muy desviados. Y decir que un hombre rico no podía entrar en el reino de los cielos más que un camello podía atravesar el ojo de una aguja. Ese ojo de aguja, hermano, era una puerta, ya no se habla literalmente de una aguja, sino que habla de una puerta que se llamaba ojo de aguja. Y esta fue una afirmación, hermano, que tuvo que haberlos removido en su interior, estremecido, porque ellos equiparaban mucho dinero. ¿Por qué? Porque tenían un sistema entero religioso, desde los más altos, ¿cierto? Pastores, guías, sacerdotes del templo, hasta el fariseo, más básico. Tenían mucho. Recuerden que Pablo era un fariseo, ¿recuerdan? Él lo menciona, dice, yo fariseo de fariseos, decía. Un hombre muy letrado, muy culto. ¿Qué otro calificativo le quedaría a Pablo? Excelente. Y aparte de eso, como era fariseo, ¿qué tenía? Tenía dinero, era rico, tenía posesiones. Por eso él lo menciona y dice, yo todo lo que tengo ahora lo tengo por basura, por estiércol, dice el original griego. ¿Por qué? Porque yo prefiero predicar el reino, yo prefiero ir a predicar, yo prefiero que el Señor me envíe, yo prefiero servirle al Señor. Eso era lo que él quería. Lo demás no me interesa. No me interesa la riqueza, el dinero, las posesiones, nada. Pero un fariseo corriente, hermano, era todo lo que ellos tenían y pensaban que Dios los bendecía por eso. Porque eran buenos, porque eran buenos religiosos, buenas personas, porque ayunaban, porque oraban, porque daban el diezmo. No, como este publicano, pecador. Uf. Entonces estaban completamente equivocados ellos. Entonces los codiciosos recolectaban dinero y cuando se volvían más ricos, más pretendían ser las personas a los ojos de la gente que estaban bendecidos o era la marca, ¿cierto?, que el Señor los había bendecido a ellos. Anás y Caifás estaban a cargo de las concesiones en el templo y eso lo hicieron a ellos también extremadamente ricos. Eran los cabecillas, ¿cierto? Y usted sabe que el más alto es el que más gana. Y el resto de la gente podía aprovecharse del asunto. Ahora, ¿de dónde obtienen ese concepto? Y ese concepto, hermano, lo obtienen de Deuteronomio capítulo 28. Y eso lo vamos a ver la otra semana. Ellos de Deuteronomio capítulo 28 obtienen ese concepto de que si tú tienes mucho es porque Dios te ha bendecido y porque está todo bien. Y no es así, hermano. Y es probable que primero comenzaron a desarrollar este concepto de este pensamiento cuando el Señor habría liberado a Israel de Egipto, cuando los liberó, ¿cierto?, a la tierra prometida. Y los trajo a orilla del Canaán, a la tierra prometida, la que decía él, ¿cierto?, que fluía leche y miel, la tierra que Dios prometió darles. Entonces ellos se basaban en este capítulo. Si usted después lo quiere leer, Deuteronomio capítulo 28, y ahí va a entender usted de lo que hablamos ahora, se va a tomar la idea
de lo que habla en Deuteronomio 28. Iba a decir verdad, de ahí tenían razón. Y ahí la otra semana lo vamos a estar, ¿cierto?, viendo con mayor detención. Oremos, damos gracias al Señor por su palabra. Señor, agradecemos tu palabra, mi buen Dios. Te rogamos que todo lo que podamos aprender mediante tu palabra quede grabado en nuestro corazón, mi Señor. En primer lugar, la confianza que debemos tenerte a ti, Padre. Hemos visto durante muchas semanas, Padre, en dónde debe estar nuestro corazón. Que la necesidad siempre será algo que usted, Señor, nos sustentará. Y llegamos al día de hoy a ver las riquezas, a ver las posesiones, a ver el dinero. Y tú nos preguntas, Padre, ¿en dónde está nuestro corazón? Si está aquí en la tierra, si está con el dinero, si está en las posesiones lo que podamos tener, o si está en tu reino, Señor, si estamos haciendo tesoros en el cielo. Eso nos preguntaste tú hoy día, Padre, al comenzar. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente cada día? ¿Dónde está la mente de cada uno de nosotros, hermanos? Cada día, si está puesta en el Señor o si está puesta en lo material. Si está puesta en querer hacer dinero o está puesta en querer bendecir nuestra vida espiritual. En aprender, en saber cada día más de ti, de tu palabra, mi Señor. Y esa pregunta que quede guardada en nuestro corazón, Señor, y podamos desde este mismo instante, Padre, meditar, pensar, para que nos convenzas de pecado, Señor, si es que no estamos confiando en ti, Padre, si es que no estamos teniendo la suficiente revelación para confiar en tu palabra, para confiar en lo que tú nos estás hablando, amigo. Ayúdanos, aumenta nuestra fe cada día. Bendice a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor. Tome los medios, Padre, para bendecir tanto espiritualmente como materialmente a cada uno de mis hermanos. Si alguno tuviera necesidad, poderoso es usted para bendecir, tanto física, en salud y materialmente, mi Señor. Aumenta nuestra fe y ayúdanos siempre a confiar en ti, mi Señor. Porque todo lo que pueda pasar en nuestra vida, todo está bajo el margen que usted quiere que nosotros hagamos, Señor. Y todas las pruebas que vengan a nuestra vida, juntamente con esa prueba usted nos dará la salida, mi Señor. Así que ayúdenos y enséñenos a confiar y aumente nuestra fe cada día más, mi Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.